Quisiera comenzar viendo el modelo, el ejemplo de la primera cristiana, la Virgen María. ¿Cómo es que ella trae al mundo al Salvador? ¿Cómo es que ella lo da a conocer? Primero recordando lo que dice San Lucas 1:46. En San Lucas 1, allí 46, podemos ver cómo es que la Virgen María, según dice Santa Isabel, que la Virgen María, ¿qué le dice a ella? Para ver cómo usted y yo podemos alcanzar la salvación que Cristo nos trae. Vamos a ver, venga. Entonces María dijo, Léalo desde el 45. feliz la que creyó, porque se cumplirá lo que te dijeron de parte del Señor. Observen que la primera cristiana, dice la Biblia, que es feliz, ¿por qué? Otra vez. Feliz la que creyó. Ahí está. Vamos a seguir el ejemplo de la Virgen María. Ella es un modelo de la vida cristiana, pero ella es feliz. La Biblia la llama dichosa por un motivo. ¿Cuál fue el motivo? Feliz la que creyó. Ahí está el detalle. Si la Biblia dice que María es feliz, dichosa porque creyó, siendo la primera cristiana, también ustedes y yo podemos ser igual a María, dichosos, felices, pero sí. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Miren cómo dice el versículo 38, de ahí mismo, de San Lucas. María, ¿la tienen? Venga, venga. Sí, aquí, si quieren que, si yo voy a estar de pie, ustedes también tienen que estar pagando plantón ahí. 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Qué bárbaro! Vean ustedes por qué María se le llama dichosa porque creyó. ¿Y cómo dice la Biblia que creyó María? ¿En qué creyó? ¿Cómo fue eso? Dice la Biblia que la Virgen María dijo, he aquí la esclava del Señor. O sea, reconoce que ella no es nada. Y reconoce que Jesucristo es el Señor. He aquí la esclava del Señor. Cuando usted y yo reconocemos que Jesús es el Señor, como consecuencia creer eso, entonces, ¿qué sigue? ¿He aquí la esclava del Señor? Claro, 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 claro. Mire cómo hay coherencia. Si Jesús es mi Señor, yo no le puedo decir que no. Si Jesús es mi Señor, yo tengo que hacer lo que Él manda, pida. A eso se le llama fe. Creer, no lo que yo piense, no lo que me llegue a mi cabeza, sino lo que el Señor diga. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según. Pero recuerde que no era fácil creer eso, porque recordamos a María que creyó y dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí su palabra, según tu palabra. Pero recuerda que le estaba proponiendo el ángel, le estaba proponiendo algo muy difícil. Sin tener relaciones con ningún hombre, va a quedar embarazada. Eso nunca se había visto y eso nunca se volverá a ver. Y tenía razón la Virgen María cuando se encontró en esas cuatro paredes. ¿Qué hago? Este me dice que voy a quedar embarazada y voy a tener un hijo que será hijo de Dios, pero bueno, yo soy virgen, yo no tengo varón, no estoy con ningún hombre. ¿Qué cosa más difícil? A la luz de la razón no se puede explicar todavía. Los protestantes todavía no entienden cómo María, siendo virgen, es la madre de Jesús. Eso todavía ellos no lo entienden. Porque eso no es de entender, eso es de creer. Y los protestantes no son
dados a creer. Ellos no son creyentes, son creyones. Entonces, a ellos les cuesta creer todavía, 2000 años después, que Jesús nació de una mujer virgen. ¿Claro? Vean la diferencia entre la primera cristiana y los cristianos modernos. La primera cristiana también le costaba creer. Pero cuando le digo que va a quedar embarazada, y pero ¿cómo será eso? Yo no conozco varón. Y el ángel le dijo, bueno, que esa era cosa de Dios y que Dios tenía todo el poder. Entonces María dijo, bueno, hágase en mí según tu palabra. A eso se le llama fe. Cuando usted somete a juicio y prevalece su razón por encima de la palabra de Dios, usted nunca tendrá fe. Lo repito, cuando su razón prevalece por encima de lo que ha dicho el Señor, entonces usted no tiene fe. Ya puede creer y decir que Jesús es el Señor, pero de puro bla, bla, bla. Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Lucas 6:46. De modo que la fe en el Salvador, en Cristo nuestro Salvador, la fe suya y la fe mía debe ser la misma fe de la primera cristiana. Modelo de vida de fe. No entiendo cómo una mujer, sin tener relaciones con un hombre, va a quedar preñada. Y no entiendo cómo va a parir un hijo. No lo entiendo y seguir siendo virgen. Ahí es donde la Virgen se encontró con ese dilema. Y como no lo entendió, ¿qué hizo? Doblegó la razón. Doblegó la razón y dio paso a la fe. Si alguno de ustedes quería saber qué es la fe, ahí está la fe. El cristiano vive de fe en fe. El cristiano vive por la fe. Y por eso nosotros decimos, yo creo. Ajá, pero ¿qué cree? ¿Qué cree? Yo creo lo imposible. Por ejemplo, yo creo que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Dijo, hágase, 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 y todo se hizo. Vaya, dígale usted, hágase una montaña a ver si se hace. ¿O quién es capaz de hacer eso? Nadie. Pero si la Biblia dice que Dios creó el universo así, yo lo creo, punto. El que no lo quiera creer, pues es un ateo. Pero yo no soy ateo, yo soy creyente, yo creo en la palabra de Dios. La Virgen María dice, hágase en mí según tu palabra. Aquí está diciendo que el que cree no dice, hágase en mí lo que yo creo o lo que yo quiero. No. Lo que yo opino, lo que yo pienso, no. Lo que yo razono, tampoco. Hágase en mí según tu palabra. Hoy quisiera que ustedes sepan qué es creer, qué es tener fe en el Señor. Y ya verán si lo creen o no lo creen, si lo ponen en práctica o no lo ponen en práctica. Pero eso sí, la fe que vivió la Virgen María y la fe que viene a presentarnos las Sagradas Escrituras, ahorita lo vamos a ver en lo que dice San Pedro. Esa fe es para que nosotros, usted no me pierda dónde está. Aquel es que va a buscar, usted sígueme leyendo dónde está. Es San Pedro, primera de Pedro 1:9. Ustedes van a ver para qué es la fe. Pero usted, ¿dónde está? Aquí vamos a descubrir, queridos hermanos, por qué nosotros tenemos que tomar la decisión de creer. O creemos o creemos. Vamos a ver qué dice San Pedro, primera de Pedro 1:9. Así obtenéis el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin, el final, el objetivo de nuestra fe? ¿Por qué creemos? Escuchen, otra vez. Así obtenéis el fin de vuestra fe. Adivinen cuál es el fin de nuestra fe. Véanlo, véanlo. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Por qué creemos? Vean. Que es vuestra salvación. ¿Es de la Reina Valera? Sí. Ajá. ¿Qué es vuestra salvación? La fe. ¿Cuál es la finalidad de la fe? ¿Por qué tenemos fe? ¿Por qué debemos cultivar la fe? ¿Por qué hoy les estoy predicando sobre la fe?
a ejemplo de la Virgen María, la primer creyente, porque buscamos la salvación de nuestra alma. ¿Queremos la salvación? Bueno, si quieren la salvación porque ustedes están en el Salvador y creen en el Salvador, pues el Salvador, para salvarlos a ustedes y a mí, nos dejó la fe. ¿Y la fe en qué? He aquí la esclava del Señor. ¿La fe en qué? En la palabra de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Y ahora, van a ver que la fe en la palabra de Dios no es una fe tonta, no es una fe en el vacío, no es una fe sin fundamento. No, señores. La fe del cristiano es una fe sólida, sustentada en algo. Pareciera que la fe es simplemente algo ahí en el aire. No. La fe tiene su sustento, su fundamento. Vean, el 37. ¿Se acuerda que el 38 dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? Pero ese hágase en mí según tu palabra está fundamentado, sustentado sobre el versículo 37. ¿Qué dice el 37? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué dice el 37? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Dónde se fundamenta entonces la fe de nosotros? ¿Otra vez? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Dónde está sustentada nuestra fe? En que para Dios nada hay imposible. A mí me llama la atención cuando Jesús dijo: que te suceda como has. Es un cheque en blanco. Es un cheque en blanco. Póngale la cantidad que usted quiera. Y que te suceda como has creído. Ya no depende de Dios. Ya depende de nosotros. Si nosotros queremos creer poquitico, así sucederá. A ver, está sustentada nuestra fe en: para Dios no hay nada. Lo primero que tenemos que creer entonces es que para Dios nada es imposible. Si creemos que para Dios nada es imposible, entonces estoy seguro de lo que creo. María, cuando dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ya estaba convencida que para Dios no es nada imposible. Así es como María asumió el misterio de quedar embarazada sin tener relaciones con un hombre. Y así es como María asumió el misterio de parir y seguir siendo virgen. Porque para Dios nada es imposible. Ahora comprenden por qué los protestantes no creen que María es virgen antes, en y después del parto. Porque a ellos nunca le enseñaron que para Dios. Porque la fe de María no está en ellos. Claro, la odian. ¿Cómo va a aprender de María? La odian, no la tienen como modelo. Nosotros los cristianos decimos: María es virgen antes, en y después del parto, porque creemos como María que para Dios nada es imposible. Y Jesús dice: que te suceda como has creído. De modo que aquel que es capaz de comprender que el Dios todopoderoso, invisible, pero que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, hizo todas las cosas con el poder de su palabra, entonces cuando escucha en su palabra las promesas de Él, dice: así es, yo apuesto lo que sea, porque para Él no hay nada imposible. Y es así como cuando hay algunas personas que dan testimonio y dicen: yo estaba enfermo, tenía cáncer y el Señor me curó, porque para Él
Yo tenía cualquier problema, cualquier dificultad y el Señor me ayudó, porque para Él yo tenía una crisis, pensé que me habían fumado el tabaco, pensé ya que iba a la ruina y de repente me quitó todo eso y surgí, porque para Él, mi hijo, me dijeron los doctores que venía enfermo en la barriga y que tenía que abortarlo, pero yo creí en el Señor y mi hijo salió sano, porque para Él, ¿se da cuenta cómo el justo vive de fe en fe? Pero esa es la fe que hace falta hoy día en el mundo. Y esa es la fe que yo vengo a mostrarles a ustedes. Porque nosotros no seguimos a un Dios chiquitico. Nosotros seguimos y creemos en el Salvador. Más ustedes, porque dicen que ustedes viven en el Salvador. Ah, bárbaro. Si viven en el Salvador, ¿no? La fe de la Virgen María, espectacular, maravillosa. Una fe que me lleva a creer que para Él nada es imposible. Y fíjense ustedes que a pesar de nosotros ser católicos, a pesar de que desde niños hemos recibido el Evangelio, somos cristianos, hemos crecido en estatura, otros en barriga, otros en hijos, lo que sea. Pero fíjense que en fe nos hemos quedado enanos. Es más, hay personas que cuando niños tenían más fe que ahorita que están adultos. Cuando niños iban a misa, ahora no van. Cuando jóvenes se confesaban, ahora no se confiesan. La fe se va perdiendo. La fe se va perdiendo. ¿Por qué? El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, nos viene a decir cómo es que María asumió la fe y por qué se obró el milagro en la Virgen María. ¿Por qué se obró el milagro? Lo mismo que dijo San Lucas, pero San Juan lo va a decir de otra manera. A lo mejor me entiendan el Evangelio de San de San Juan 1:14. A lo mejor lo entiendan con más facilidad porque está mejor retratado, puede ser. Vamos a escuchar cómo dice. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Observen el verbo, la palabra. La palabra o el verbo se hizo. ¿Dónde se hizo carne? En la Virgen María. Por eso ella es la primera cristiana. Porque primero Jesucristo, antes de habitar en ti, habitó en la Virgen María. Y antes de que tú llevaras a Jesús, lo extendiera, lo diera a conocer a los demás, lo hizo la Virgen María. Lo dio a luz. Lo dio a conocer al mundo. Ese es el trabajo del cristiano. La Virgen María es el modelo del cristiano. ¿Cómo es? Hágase en mí según la palabra se hizo. Aquí está el ejemplo del creyente, del cristiano. El ejemplo es de la Virgen María. La palabra de Dios se tiene que hacer carne, realidad. Tiene que encarnarse. Se encarnó en la Virgen María. Eso es un sentido figurativo. En el sentido figurativo, también tiene que encarnarse en ti, encarnarse en mí. Y después que se encarnó en la Virgen María, ¿qué pasó? La palabra de Dios se hizo carne y habitó. De modo que si no se hace carne en tu vida y en mi vida, no habita entre nosotros. Si usted agarra la palabra de Dios y no la hace carne, no la practica, no la hace vida de su vida, la palabra de Dios no habita entre nosotros. Porque el ejemplo de la Virgen María es, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Antes de que lo hiciera cualquier persona, lo hizo la Virgen María y por eso ella es la primera cristiana.
cristiana. La fe suya y la fe mía está sustentada en que para Dios no hay nada imposible. Pero ojo, la fe suya y la fe mía se da a conocer a los demás cuando la encarnemos. He aquí la esclava del Señor. Mire cómo se encarna. Hágase, se está encarnando. Hágase en mí, mire cómo se está encarnando. Según tu palabra, se encarnó. El problema es que ustedes y yo hoy en pleno siglo XXI no queremos encarnar la palabra. A lo mejor la podemos escuchar. Algunos, otros ni la escuchan. Pero no la queremos encarnar. Por eso la queja de Jesucristo en San Lucas capítulo 18, versículo 8. ¿Recuerdan la queja de Jesucristo en San Lucas 18, 8? Una queja que nos deja temblando. A ver, ¿cómo es? San Lucas 18, 8. Os digo que pronto les hará justicia. Aquí viene, miren, la queja de Jesús, lo que viene. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, Pero cuando venga el Hijo del Hombre, oigan la queja de Jesús. hallaré fe en la tierra. No. Lea bien. Se comió el signo de interrogación. Usted como que no ha almorzado. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Repítalo. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallaré fe en la tierra. No. Venga, léalo usted, venga. Se está comiendo, no comió. Se está comiendo el signo. Hallará fe en la No, lea bien. Todo. Cuando venga. Hay que estar pendiente de a dónde estamos. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Así sí. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Por qué hace esa pregunta Jesús? Porque los cristianos no han seguido el ejemplo de la Virgen María, encarnar la palabra de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahí está la fe. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, los cristianos estaremos leyendo la palabra y la estaremos encarnando, haciendo vida, creyendo lo que dice ahí en esa palabra. Ese es el reto que tenemos y ese es el reto que hoy les traigo. Jesús no dijo ni sí ni no, solamente lanzó una. La respuesta la tenemos. ¿Usted qué opina? ¿Usted quiere que cuando venga Cristo haya fe en el mundo? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Encarnar, que la palabra de Dios se haga carne, para que habite entre nosotros. Encarnar la palabra de Dios. ¿Cómo? Como la Virgen María. Cuando no entienda nada, vaya a la palabra de Dios y dígale: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No entiendo nada, pero creo en tu palabra.